De hecho, chicos, cuenta la leyenda que justamente en este lugar donde estamos actualmente, uno de los frailes que falleció fue enterrado justamente aquí, bajo mis pies. Familia legendaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? El día de hoy me encuentro al sur de la Ciudad de México y me encuentro, para ser más exactos, en el hermoso ex convento desierto de los Leones. Vean nada más qué belleza. Este lugar que honestamente yo ya tenía mucha ansia de visitar, mucha ansia de conocer. Vaya, realmente es un lugar muy hermoso. Es un lugar lleno de área verde, muy boscoso. Huele delicioso. De hecho, también por acá al fondo huele a leñita. No sé, está muy hermoso. Este lugar yo tenía rato que sabía de él, pero nunca me he dado el tiempo para poder visitarlo. Todo el lugar está repleto de historia y el día de hoy vamos a recorrer este lugar tan emblemático que yo ya tenía muchísimas ganas de conocer. Y el día de hoy me los traje a todos ustedes para que también lo conozcan. Así es que, chicos, creo que ya saben la temática. Andando. El ex convento desierto de los Leones se encuentra al sur poniente de la Ciudad de México y está rodeado de miles de hectáreas de bosque. Este lugar se remonta al siglo XVII, cuando las comunidades religiosas llamadas carmelitas buscaban un sitio para aislarse de la civilización y entregarse completamente a la meditación. En ese sentido, eligieron esta zona boscosa para edificar el convento. El nombre de este convento surge debido a que los monjes, al encontrar tanto silencio en este bosque, deciden llamarle desierto, pese a que está rodeado de vegetación. Fue un término espiritual para describir la tranquilidad del lugar. El término Leones fue debido a que una familia de apellido León gestionaba el lugar ante la corona española a nombre de los frailes, aunque también se cree que el término Leones es porque en esta zona boscosa habitaba el puma, también conocido como león americano. Originalmente, el convento contaba con claustro principal, biblioteca, cocina, comedor, hospedería, lavandería, celdas, huerta, capilla y caballerizas, entre otros espacios. En 1810, este lugar fue abandonado por tres motivos: el clima frío de la zona, la llegada de visitantes que ponían en riesgo el voto del silencio del lugar, y el motivo más importante, las disputas por el terreno entre las familias que decían ser los dueños. En esa época estalló el movimiento de independencia de México, por lo que el convento fue cedido al Estado, por lo que se convirtió en cuartel militar. También se dice que este lugar fungió como un refugio y se sabe que ahí se instaló una fábrica secreta que se dedicaba a la producción de monedas falsas. Este lugar cuenta con varios jardines, ya que los monjes creían que en el paraíso había muchos jardines llenos de flores. Fue hasta el año de 1917, cuando el presidente Venustiano Carranza nombró al convento y sus alrededores Parque Nacional, por lo que este lugar se restauró y actualmente recibe miles de visitas cada año para deleitarse con su belleza. Familia, este vendría siendo el tercer convento que visitamos en este canal. Ya visitamos el convento de Colman, mismo que se encontraba bajo el agua. También visitamos el Museo del Carmen en la Ciudad de México, el único recinto en la ciudad que alberga momias reales. Y este vendría siendo el tercer convento que visitamos, un lugar sumamente espectacular, lleno de vegetación que honestamente me está encantando. Les recomiendo que tomen la visita guiada, ya que van a poder saber un poquito más sobre la historia, ¿ok? También sé que hay recorridos nocturnos, no está mal que también lo visiten por si les gusta un poquito más las historias de suspenso, ¿ok? Dicen que está bastante bueno, tal vez más adelante lo hagamos, ¿ok? Para ver qué tal está y de esta manera poder saber un poquito más sobre este lugar, ¿ok? Vamos a ver qué más encontramos, chicos. Chéquense, esto es una pequeña representación del área geográfica y el convento, como ahora sí que como referencia, vendría siendo este. Estamos aquí y vean toda esta vasta vegetación
que se encuentra. Esto es solamente una pequeña parte, se los recuerdo. ¿Qué tal? Súper pequeñísimo. Ok chicos, toda esta zona vendría siendo el área de la cocina y parte del comedor donde los monjes aquí podían comer. De este lado tenemos lo que es el púlpito, de hecho por aquí tenemos unas escaleras para poder subir. Miren, de hecho son muy estrechas, voy a tratar de aquí subirme con cuidado. Son muy estrechas, uy, contra y quepo. Y aquí uno de los monjes podía predicar la palabra bíblica de esta manera. Así se ve por arriba. Actualmente está repleto de una galería de obras de arte. Honestamente me encantan, me fascinan, de varios autores. Me parece que todos son nacionales, muy hermosos. Chicos, ahora nos encontramos en lo que vendría siendo los cuartos también denominados celdas. Prácticamente era su dormitorio de ellos, era muy rudimentario, era bastante sencillo, escudo por así llamarlo. Solamente tenemos lo que vendría siendo una pequeña cama, también tenemos un pequeño escritorio y prácticamente ellos no tenían muchas pertenencias, de hecho solamente ellos dormían con un par de sábanas, por así llamarlo, un par de cobijitas. De hecho también nuestra guía nos comenta que no utilizaban ninguna especie de almohada ni nada cómodo. Ahora sí que prácticamente vivían y dormían bastante escueto. Familia, aquí el clima es realmente delicioso. Ustedes saben que a mí me encanta el clima así frío, boscoso, ahora sí que con zonas que tengan muchísima vegetación, y sinceramente este lugar encaja a la perfección conmigo, me encanta. Familia, ahora nos encontramos en lo que vendría siendo el jardín principal, esta hermosa área que prácticamente los frailes en aquel entonces consideraban como su paraíso, ya que ellos pensaban, ellos creían que al morir podían llegar al paraíso. Entonces, con esa idea, ellos hacen este jardín realmente muy bonito, muy hermoso. Actualmente lo siguen conservando bastante bien, pero comenta nuestra guía que en su época era muchísimo más bello. ¿Qué tal? Chicos, nos encontramos en el área prácticamente del baño, por así decirlo. Aquí tenemos lo que viene siendo un pilote, donde aquí solamente ellos se podían lavar las manos y la cara. Nos comenta la guía que ellos no se bañaban, no porque no fueran higiénicos, sino porque ellos realmente vivían de una manera muy austera, muy simple, por lo que la vanidad lo consideraban un acto más de pecado. Por lo que entonces en ese sentido solamente se lavaban las manos y la cara. De este lado también tenemos lo que son, digamos que el área del migitorio. Obviamente en aquella época tenía otro nombre, pero en cada uno de estos lugares nos comenta la guía que había también imágenes religiosas. De hecho también acá al fondo podemos observar que hay estos huecos en la pared, pero aquí había imágenes religiosas, por lo que los frailes solamente al hacer del baño ellos tenían ahora sí que en mente que alguien los estaba vigilando. Entonces en ese sentido no podían hacer un acto indebido, ¿vale? Solamente sus necesidades, se lavan las manos y punto. No había opción para algo más. ¿Qué tal? Bien chicos, como les decía, aquí también están estos grabados, ¿verdad? En este lugar, y obviamente varias imágenes a esta religión. Chicos, ahora estamos en lo que vendría siendo una capilla, y este lugar en lo personal me recuerda muchísimo a una película de suspenso, tal vez de terror, que vi hace poco en Netflix. Ahorita no recuerdo el nombre, pero ahorita por aquí les voy a colocar el nombre de esa película. Y en este lugar prácticamente a los frailes, a los monjes, se les aparece el mismísimo Belcebú. Una película que vaya, no está mal, es diferente. Para mi gusto está un ok, le doy un 8 de 10, pero este lugar realmente me recuerda a esa película. bastante buena. De la misma manera, chicos, los frailes eran sumamente independientes. Aquí en este lugar ellos también cosechaban también sus alimentos, y de igual manera tenían uno que otro ganado, por lo que no era necesario salir al exterior del convento para poder traer cosas. Entonces eso también nos da una idea del modus vivendi, es decir, de la manera en que ellos vivían dentro de este recinto. ¿Qué tal?
También existe un lugar en el convento llamado el sótano, o laberinto oscuro, y se comenta que durante muchos años este espacio ha sido almacén de agua, lugar de presos de revolución, lugar de penitencia para los monjes e inclusive cementerio, pues se dice que allí llegaron a esconder cuerpos. Los guardabosques que vigilan el convento afirman que durante la noche, cuando no hay nadie, se llegan a escuchar rezos e incluso lamentos, gracias a toda la energía que hay en este lugar. Ok chicos, en este momento vamos a entrar al túnel, vamos a dar un recorrido. Se empieza a poner oscuro aquí adentro. Bien chicos, como podemos observar, aquí tengo que ir agachado porque prácticamente está muy pequeño y de hecho tiene varios pasadizos, ¿ya ven? ¿Ya ven? Muchos pasadizos. De hecho aquí yo voy agachado. Y como les menciono, tengo que aquí agacharme prácticamente para poder pasar en este lugar. Está simplemente espectacular. Miren, aquí tengo el techo, lo puedo casi tocar. Pero, por ejemplo, en estos pequeños pasadizos tengo que agacharme. Tengo que agacharme para poder pasar aquí. Quiero que observen, de hecho, el agua se filtra por aquí, inclusive por las paredes. ¿Ya ven? Y así es como se aprecian estos túneles. Simplemente espectacular. De hecho chicos, cuenta la leyenda que justamente en este lugar donde estamos actualmente fue uno de los frailes que falleció, fue enterrado justamente aquí, bajo mis pies. Otra cosa que también nos comparte aquí nuestra guía, chicos, es de que también hay recorridos nocturnos. Entonces no me imagino cómo se debe ver este sitio durante la noche. Tengo que tener más cuidado porque hay mucha agua. Yo creo que mejor así. Vean, puedo tocar el techo. Pero en algunos lugares es más estrecho, por lo que hay que tener más cuidado. Pues a veces no nos encontramos con el espíritu de este fraile que ya se ha enterrado aquí. De hecho, toda esta zona vendría siendo parte de los cimientos de lo que vendría siendo el jardín de allá arriba, y de esta manera igual está construida todo el convento prácticamente, porque antes no tenían lo que eran las varillas y demás materiales para poder construir como en la actualidad, por lo que prácticamente la cimentación era piedra. Por eso es que se pueden apreciar de esta manera. Honestamente, el lugar es sumamente espectacular. Pues miren, como les digo, casi está de mi tamaño. Si no traigo luz, paso por aquí. Si me ando un reverendo trancazo aquí, me ando partiendo la cabeza. Entonces hay que tener cuidado. Cuando ingresan al túnel, de preferencia tráiganse una lámpara, algo para que les ilumine. ¿Okay? Que ven, aquí está. Miren, si aquí Cristiano viene caminando sin luz, miren, tremendo trancazo que me puedo aventar. Entonces, recomendación, si bajan al sótano, vengan con luz. Familia, aquí un dato bien interesante y muy curioso sobre este lugar es de que este convento era exclusivamente para varones. Ninguna mujer podía entrar a este recinto. De lo contrario, si ella por X o Y situación entraba, es decir, o se infiltraba, inmediatamente era desterrada de aquí, la sacaban. Es decir, no se permitía realmente, porque al ser un lugar meramente religioso,
una mujer para ellos vendría siendo una distracción y podrían caer en pecado. Entonces, por ese motivo no se permitía el ingreso a las mujeres. ¿Qué tal? Bastante interesante, ¿no creen? Simplemente me vuela a la cabeza, chicos, pensar de que todo este lugar era exclusivamente para 26 frailes. Ese era el cupo máximo, por lo que imagínense, estaba muy solitaria el área. Entonces es simplemente increíble pensar de que el cupo límite eran 26 frailes. Otro dato también muy interesante, muchachos, es referente al corte de los frailes. Generalmente tal vez ustedes los han visto en película o inclusive tal vez en persona, y que pues aquí prácticamente están peloncitos y alrededor solamente traen poco pelo, ¿no? Entonces esto tiene un significado, ya que, chicos, esto vendría representando, asemejando la corona de espinas que en su momento Cristo portó. Ese vendría siendo el significado del corte de los frailes. ¿Qué tal? Bueno, familia legendaria, ¿qué tal les ha parecido este lugar? En lo personal es un lugar que a mí me encantó. Díganme, coloquen en los comentarios si ya conocían de este lugar, si lo han visitado, si les gustaría conocerlo y si les gustaría que de igual manera hiciéramos más videos relacionados a conventos o este tipo de lugares con un poquito de misterio. ¿Qué tal? Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado, por ver este video. Recuerden suscribirse, es totalmente gratis para que de esta manera ustedes sepan cuando subimos video nuevo. Vale, chicos, entonces muchísimas gracias y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Chao, legendarios.